Aldemar Solano Peña presenta Historia Ilustrada de Sesquilé, el pueblo de los matados. A pesar de las intervenciones, con casi 200 años de antigüedad, la iglesia Nuestra Señora de los Dolores estaba deteriorada, casi en ruinas, principalmente debido a la humedad del terreno, el mismo donde fueron erigidas las dos anteriores, una de adobe y techos pajizos entre 1585 y 1590, que se llevó la creciente del río de las Ánimas, y otra hacia 1639, y era considerada además pequeña para el número de fieles. Según los escritos de Atilia Lugo Bernal, en la primera visita pastoral del obispo Ignacio Velasco, se ordenó la nueva construcción, y más tarde, el obispo Bernardo Herrera Restrepo dispuso la edificación de un templo más decente y digno de Dios, que dé honor a quienes lo levanten, sea ornato de la población y esté de acuerdo al vecindario, lo cual se recomendó en posteriores visitas pastorales de Ismael Perdomo, Monseñor Medina, el vicario general Restrepo Sáenz y Juan Manuel González Arbeláez. Para emprender estos trabajos, el párroco Rafael Salomón Camargo, secundado por el prestante sesquileño Lisandro Acosta, creó una junta de vecinos que ayudó eficazmente a la consecución de fondos, y en el año de 1927, el diputado a la Asamblea Ángel María Cepeda alcanzó un auxilio del departamento. El deseo de la construcción del nuevo templo se concretó el 11 de noviembre de 1930, siendo párroco Tobías Pardo, quien dio inicio a los primeros muros de la enorme obra sobre un lote donado por el loable ciudadano Obdulio Cuadros y sus hermanas, las señoritas Florencia y Catalina, terreno muy bien ubicado en el marco de la plaza entre la Casa Cural y el Colegio San José, pero no precisamente el más propicio para tal obra, por ser un conducto pantanoso de la quebrada que surtía la pila del acueducto del pueblo, situación que incrementó los costos de cimientos profundos que los constructores se vieron obligados a hacer, pues los primeros no resistieron la estructura, causando el desplome de las paredes laterales en repetidas ocasiones, como aquella ocurrida en 1948, en la que se fracturó una pierna Marco Antonio Mellizo, ayudante de los arquitectos Luis Antonio y Juan Espinel. El párroco Siervo de Dios Rodríguez continuó el desarrollo de la obra, así como su sucesor Daniel Arturo Delgado fue impulsor activo. Según la profesora Atilia Lugo, hacia 1942, buena parte del presbiterio y la cúpula ya estaban cubiertos, las paredes de las naves con sus respectivos arcos a mediana altura y el principio de la portada levantados, y agregó: si el municipio actual, con lo de los fondos de la participación de la Salina, ayudara al esfuerzo de los vecinos en aquella obra, el templo sería realizado para ornato e importancia de esta simpática población. Según el plan original, toda la construcción debió hacerse en piedra labrada, pero se desistió de este objetivo al ver lo dispendioso y costoso de trabajar en este material. La única parte del templo que plasma este intento es la base de la fachada, tarea en la que participaron Lázaro Mora y los hermanos Guacaneme, que labraron decenas de bloques de enormes rocas extraídas paradójicamente del lugar conocido como el Infierno y bajadas en yunta hasta el pueblo, mientras el resto de paredes se levantaron en ladrillos elaborados en los chircales de Andrés y Pablo Sánchez en Salinas y de Alberto Sánchez en Gobernador. La fachada permaneció estancada durante mucho tiempo, aguardando la esperanza de continuarla más adelante en piedra, tiempo en el que obtuvo en su borde superior huellas ocasionadas por la lluvia que se aprecian hasta el sol de hoy. A mediados de los años 1940, cuando el resto de la estructura quedó finalizada y con más de una década de trabajo encima, se tomó la decisión de continuar con la fachada en ladrillo, dejando algunos visos de piedra en los bordes. Los proverbiales montes de Sesquilé, que en tiempo de la colonia abastecieron de combustible a los hornos de sal, suministraron esta vez los maderos suficientes para armar los enormes andamios y las vigas del tejado. Se cuenta que el párroco Jesús Antonio Rodríguez, una vez terminaba el sermón, bajaba del púlpito y se daba a la tarea de pedir personalmente la contribución obligatoria para la obra, dándole un golpecito con una vara a quien no colaborara. Se fijó como tarea a los muchachos de las escuelas cargar ladrillos y recibían como compensación una panelita de leche y un vaso de agua. A los estudiantes de quinto elemental les otorgaban un bono por buen comportamiento al colaborar con carretadas de arena que traían desde el Alto del Aire en Gobernador. El terreno. Obdulio E. Cuadros portó el grado de general que le fue otorgado en la Guerra de los 1000 días. Fue concejal durante varios años y participó activamente en las decisiones político-administrativas del municipio hasta su muerte el 7 de diciembre
de 1951, sin alcanzar a ver culminada la obra. En agradecimiento por la donación del terreno, la feligresía, encabezada por el párroco Jaime Betancur Lozano, situó una placa en su honor en la parte superior de la nave izquierda del templo. Arquitectura. Por su prolífica y reconocida trayectoria, Giovanni Buscaglione, el arquitecto más acreditado del momento, fue contratado para elaborar los planos del templo de Sesquilé, los cuales entregó en septiembre de 1933 al entonces párroco Siervo de Dios Rodríguez. En su concepto, Buscaglione proyectó una fachada con torres de 3 ángulos visibles por cada cara, los relojes a la altura de la cruz central, el vitral central de mayor proporción, la imagen del Sagrado Corazón sobre el portón central, una sección al lado derecho que hubiese implicado la demolición del Colegio San José, y la parte posterior más extensa que finalmente no se construyó. Debido a las dificultades que presentó el terreno deslizable, por su yacimiento de agua, los planos sufrieron algunas reformas en mayo de 1941, cuando ya había muerto Buscaglione 4 meses atrás, el 28 de enero. El encargado de hacerlas fue su discípulo Constantino de Castro. Estas acortaron la parte posterior, como finalmente quedó, exceptuando el absidiolo lateral, que tampoco se construyó. A los lados del presbiterio se proyectaron 3 divisiones que la reforma cambió a un absidiolo y que finalmente se convirtió en un transepto. A punta de bazares, la colosal tarea emprendida fue posible gracias al entusiasmo, unión y fe de los esquileños de entonces, a la autoridad que ejercieron los curas y a la bonanza económica del municipio por la minería de sal, carbón y los cultivos. Desde 1903 y hasta 1957 se celebró el Gran Bazar de carácter cívico el 1 de enero de cada año. Se convirtió en tradición hacer uno cada domingo a la salida de misa y los lunes para aprovechar el día de mercado, y se realizó periódicamente en las veredas acompañado de veladas culturales con cantos, declamaciones y obras de teatro salesiano, y recitaciones a la Virgen María en el mes de diciembre. De estos bazares se obtuvo la mayoría de dinero para la compra de materiales, además de las donaciones en efectivo y en especie, de animales para rifas y en jornadas de trabajo que fueron fundamentales para la realización del enorme proyecto que abarcó la primera mitad del siglo XX, una proeza irrepetible hoy día. El gran final de la obra arquitectónica más sobresaliente de la población, emblema de Sesquilé y de la religión impuesta por la invasión española, le correspondió al párroco Jaime Betancur Lozano, quien dejó los últimos detalles a su sucesor Darío Collantes. Las campanas. En la misma época en que la misa en latín y de espaldas quedó atrás para ser celebradas en español, el párroco Jesús Hermógenes Rodríguez convocó a los feligreses para reunir toda clase de objetos en cobre que fueron llevados a los talleres de fundición del Ferrocarril del Nordeste, de propiedad de los señores Jorge Daza y Eduardo Orjuela en Bogotá, para la fabricación de las campanas. Ya listas, fueron transportadas hasta Sesquilé en el camión de Luis Francisco Peña, con un peso de 20 arroba la mayor, de 10 la segunda y la pequeña de 5 arrobas, y llamadas Latán, Latén y Latín, originalmente instaladas en la torre izquierda por ser la primera terminada y cambiadas a la derecha en 1965 para dar paso a la instalación del reloj. Consagración. Después de 27 años de iniciado el templo, finalmente fue consagrado los días 24 y 25 de marzo de 1957 en la visita del obispo auxiliar de Bogotá, Pablo Correa León, que llegó a la población en medio de un gran recibimiento con calle de honor adornada de flores amarillas, alcaparros y acapandos. El templo fue consagrado en honor del Sagrado Corazón de Jesús y su altar contiene las reliquias de los santos mártires Clemente I Papa y Timoteo Obispo. La enorme concurrencia puso a prueba la capacidad del templo para albergar a centenares de fieles oriundos y provenientes de parroquias cercanas, cada uno de ellos trayendo butacas, bancas o algo en que sentarse, pues los escaños de la iglesia antigua no fueron suficientes y aún faltaban los ornatos para este monumento religioso. Fue tanta la gente que asistió a la consagración, de la que consideraron tan grande como una catedral, que a muchos se les negó el ingreso porque el interior estaba atiborrado. Varias de las familias colaboradoras quedaron por fuera y se sintieron excluidas. Algunos no se conformaron con escuchar desde afuera la misa y empujando se abrieron paso entre la multitud. En la ceremonia, el obispo Correa León estuvo acompañado por Darío Collantes, párroco de Sesquilé, sacerdotes de las parroquias vecinas y otras, entre ellos Rafael Reyes Barrera, expárroco de Sesquilé, el único en asistir de los que participó en la construcción. La coral que engalanó la ceremonia de consagración fue dirigida por Rogelio Cortés, cantor de la iglesia y síndico del hospital. Al finalizar,
El canciller del obispo, Monseñor José Restrepo Posada, notificó que el aniversario de dicha celebración debería realizarse el 5 de octubre de cada año, junto con los demás templos consagrados. Reloj. La postal del templo de 1947 indica que desde el principio se contempló que solo la torre izquierda tendría reloj. 11 años después de la inauguración, el párroco Esmaragdo Giraldo se dio a la tarea de recaudar el dinero para mandar elaborar la maquinaria en el taller El Libertador JMB de Neiva, por un valor de 20.000 pesos, instalada en 1968 por Misael Mancera, Arturo Romero, Manuel Contreras y Efraín Solano, con la asesoría de un técnico enviado por la fábrica. El armazón original en varas de eucalipto fue reemplazado en 1997 por rieles de ferrocarril ante el riesgo que representa el debilitamiento de la madera por acción de la lluvia. Vitral. El ciudadano belga Georges Martin, conocido como Jorge Martin, contratista de la obra del Ferrocarril del Norte y accionista de las minas de carbón de San Vicente, donó el vitral fabricado en su patria con la imagen del Sagrado Corazón, a cuya figura fue dedicado el templo desde la colocación de la primera piedra. En 1955, Maestro Pacho hizo el atrio y al año siguiente el maestro Luis Espinel construyó el altar mayor, la media naranja que protege al Cristo y los capiteles con piedras labradas en Suezca. La última parte en ser construida fue la torre derecha. Para la pintura de los muros, el maestro Espinel consiguió tierra de colores en cercanías al Alto del Volador, que mezcló en bateas con cola hervida y elaboró a mano, en arcilla, los ornatos de los que sacó un molde para reproducirlos en cemento. Los Espinel demostraron a lo largo de la obra su larga experiencia en la elaboración de templos, pues también son suyos los de Huasca y Ubaté, entre otros. El general Jorge Martínez Landines obsequió varias herramientas, carretillas y el material sobrante de su casa en El Cerezo. Vía Crucis. El 6 de abril de 1957, en visita a la parroquia, Fray Félix Antonio Wilches, alumno del convento porciuncular de Bogotá, erigió el Vía Crucis de acuerdo a las normas del rito romano. El prolijo Vía Crucis, con el que el catolicismo resigna el sufrimiento y que adorna las columnas del templo, fue donado por el célebre Jorge Aurelio Acosta, quien habría de morir asesinado 10 años después. Carpintería. Poco después, el párroco Julio E. Forero encomendó la tarea de elaborar los trabajos en madera al acreditado carpintero José Vicente Peña Acosta, que en su taller ubicado en su casa en la vereda San José, hizo a mano las 60 bancas, 30 para el lado de los hombres, a la derecha del cura, y 30 para el de las mujeres, a la izquierda, con sus respectivos reclinatorios, el cancel y los 2 confesionarios con madera traída de Bogotá. El ciudadano Manuel de Jesús Lozano Maldonado donó los vidrios para el cancel. Bajo los nichos laterales están grabados en relieves de yeso, a la izquierda, el escudo de los carmelitas, posiblemente por la estrecha relación del arquitecto salesiano con el santuario de la Virgen del Carmen, y a la derecha, la Última Cena. En cifras, la altura aproximada desde el atrio hasta las cruces de las torres es de 31 metros 50 centímetros y hasta la cúpula de 27 metros 50 centímetros. Tiene una longitud de 70 metros y mide 20 metros de ancho. Su estructura de 3 naves está formada por 14 columnas y 38 arcos. Posee 59 ventanales con vidrio y 14 sin vidrio en las torres, 2 vitrales en cada una y el gran vitral central. Tiene 13 puertas, una de ellas acostada en el techo de la sacristía, 16 bases para santos, 2 nichos, uno del Sagrado Corazón y otro de la Inmaculada Concepción, un bautisterio. La sacristía se divide en 3 secciones y sobre esta hay 2 cuartos más. Los 3 escalones del atrio miden 195 centímetros. Otros 33 escalones de caracol conducen al campanario, 45 al techo y 14 más para llegar a la maquinaria del reloj. Por la parte de la sacristía, 26 escalones llevan al segundo piso, y de allí otras 53 al tercero, desde donde se ve el interior del templo por una pequeña ventana redonda. Su costo total es incalculable.